Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio número 13. Pero antes de dejarte con este audio, quiero comentarte algo. Este episodio fue grabado con un equipo totalmente diferente y bajo condiciones completamente distintas a como normalmente grabo este podcast. Específicamente te cuento que fue grabado en una cafetería. Por eso, siendo un escenario más abierto y menos controlado, escucharás no solo ruido ambiente, sino también algunos ruidos que vienen del funcionamiento normal de una cafetería y que fueron totalmente inevitables. Sin embargo, el episodio está muy bueno y yo de verdad espero que puedas omitir esos ruidos de los que te hablo, especialmente porque este es el primer episodio regular en donde cuento con la presencia de una invitada. Sin más introducción de mi parte, entonces te dejo con el episodio número 13, en donde tuve el enorme gusto de compartir con Carla. Espero que lo disfrutes. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast de libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario, en Twitter podés encontrarme como @queleemoshoycr y este es el episodio número 13, que a diferencia de lo que todo el mundo cree, no es un número de mala suerte. Al contrario, nos trajo muy buena suerte porque tengo a la par mía una invitada especialísima. Está conmigo mi buena amiga Kat. Ella tiene un book channel en YouTube llamado Go With Car y ha aceptado mi invitación para que podamos conversar un poquitito de un tema súper interesante. Kat, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias a Mario por tenerme aquí el día de hoy. Estoy emocionada. Hoy vamos a cambiar un poquitito el cassette de Car, que normalmente es booktuber, y la vamos a convertir en podcaster. ¿Primera vez, Kat? Primera vez y estoy nerviosa. No pasa nada. Y bueno, antes de empezar, Carla, contanos un poquitito sobre vos para que todos los que escuchan ¿Qué leemos hoy? Te conozcan. Bueno, mi nombre es Carla. Yo tengo un canal en YouTube, como dijo Mario, donde hablo de libros. Leer me ha gustado toda la vida, me encanta desde que soy chiquitita. Y yo siento que como nos pasa a muchas personas que nos encanta leer, una de las partes que más se disfruta es hablar de los libros. Poder compartir con alguien qué nos gusta, qué no nos gusta de un libro. Y fue de casualidad que descubrí BookTube, porque yo no era como muy consumidora de YouTube. Pero cuando descubrí a los BookTubers yo quedé fascinada y yo dije, yo quiero demasiado hacer esto porque siento que voy a poder conocer personas con las que puedo hablar de esto que me gusta tanto, que es leer. Y así empecé y ya llevo un poquito más de un año. Perfecto, entonces amor a primera vista con BookTube. ¿No consideraste algún otro formato para poder compartir sobre libros? No, en ese momento no conocía a los podcasters. Entonces cuando yo descubrí BookTube fue así como, yo quiero hacer esto conmigo. ¿Y cómo calificas la experiencia desde que empezaste hoy? Me encanta. Yo estoy completamente fascinada porque he conocido a tantas personas y me ha traído tantas cosas buenas que yo siento que todo el esfuerzo ha valido la pena. Perfecto. Pues bien, ya conocieron un poquitito de Carla. El canal o el link al canal y a todas las redes sociales de Car van a quedar en las notas del episodio. Desde ya te comento que las podés encontrar en www.queleemoshoy.com/13. Y bueno, el episodio de hoy va sobre psicópatas. Ya tenemos todo listo, así que comenzamos. All our dreams that could mesmerize. I see a different people who don't realize that every day of life is the biggest prize. Vamos a conversar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a estar hablando de psicópatas, que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención, tengo que confesarlo. Los psicópatas me resultan súper interesantes, no porque yo diga como qué genial un psicópata, sino por la parte, digamos, de qué hay en la mente o tratar de entender qué hay en la mente de un psicópata. Entonces, de acuerdo al diccionario, un psicópata es aquella persona que padece una psicopatía, es decir, que tiene sus capacidades intelectuales intactas,
pero tiene problemas o desórdenes patológicos en el comportamiento social. Y creo que en la literatura tenemos muy buenos ejemplos de esto. Costó un poquitito hacer la lista, tuvimos que descartar un par de libros de los cuales queríamos hablar, pero nos vamos a centrar en 3. El primero de ellos es Psicosis. Yo siento que Psicosis es como un punto de referencia cuando habla uno de psicópatas, porque cuando uno piensa en psicópatas de una vez piensa Psicosis, o ya sea, bueno, siento que uno piensa primero como en la peli de Psicosis, primero. Que de hecho la película, ya les vamos a comentar un poquitito de ella, pero la película es de el gran director Alfred Hitchcock. Entonces, Psicosis de Robert Bloch. Robert Albert Bloch nació en Chicago, Illinois, en 1917 y escribió principalmente horror, fantasía y ciencia ficción. Hay un detalle súper interesante y yo de hecho cuando conversaba con Carla sobre este libro le comentaba. Robert fue miembro del círculo literario de nada más y nada menos que Howard Philip Lovecraft. Y de hecho fue protegido de este escritor. Hay muchos mitos de Cthulhu que fueron escritos justamente por Robert Bloch. Él murió a los 77 años en 1994 y recibió varios premios, entre ellos el Premio Mundial de Fantasía en 1975, el Premio Mundial Hugo en 1959 y en 1984, por sus 50 años como profesional de ciencia ficción, volvió a recibir, en esta vez de manera honoraria, otro Premio Hugo. Entonces, Car, ¿de qué trata Psicosis? Contanos. En Psicosis nos cuenta la historia de Norman Bates. Norman Bates es este hombre de 40 años que dirige un motel a la orilla de la calle. Un día llega una mujer llamada Mary al motel y resulta que ella viene escapando o viene huyendo de algo de la ciudad. Y bueno, Norman la recibe, la atiende súper bien, de hecho él es como súper amable con ella, pero durante esa velada que están compartiendo Norman y Mary, ella empieza a sospechar de que hay algo extraño en Norman. Y entonces ella descubre que hay algo raro en Norman y él oculta un secreto. Entonces en ese momento ella decide cortar la velada, ir a la habitación y prepararse para regresar a la ciudad nuevamente. Pero algo ocurre. Y lo vamos a dejar hasta acá, no vamos a hacerles spoiler para no arruinar la experiencia de lectura. Yo les debo contar que yo no había leído este libro y no he visto la película. Entonces, cuando lo leí, iba prácticamente con cero conocimiento. Hay un giro muy interesante que de hecho siento que en mi caso, al no haber visto la película, me sorprendió completamente y hace muy disfrutable esta lectura. Como ya les habíamos comentado, Psicosis, con el título original Psycho, es la obra más famosa de Robert Bloch y fue adaptada al cine con el mismo nombre, dirigido por Alfred Hitchcock. Es un libro corto, en realidad tiene aproximadamente 200 páginas. Fue publicado originalmente en 1959 y yo lo categorizaría como thriller. Como thriller psicológico. ¿Calificación, Car? Ok, yo aquí tengo un pequeño problema y es que yo sí había visto la peli desde hace mucho tiempo y era muy fan de la historia, y también ya había visto la serie de Bates Motel. Entonces cuando yo leí el libro ya yo sabía todo lo que iba a pasar y el libro me gustó pero no lo amé. Okay. Ajá, entonces yo creo que le di una calificación de 4 porque no sé si es por ya tener tanto conocimiento de la historia que no sé, sentí como que le hizo falta algo. Pero sí me gusta mucho, la historia me gusta muchísimo, el giro es muy bueno. Es curioso porque entonces se podría decir que te gusta el personaje, pero te gustó más la versión del personaje en la película, sí, a como la describe el autor. Sí, me gusta muchísimo más la interpretación en la película e inclusive en la serie también. Perfecto. Yo particularmente le di 3 estrellas en Goodreads. Es un libro que sí recomiendo, te va a mantener pegado a la lectura, pero me pareció como muy lineal a la hora de escribirse o de contar la historia. No nos vamos a encontrar pues ni regresiones, ni giros, aparte del giro enorme
nos vamos a encontrar giros ahí en la trama, cosas inesperadas, sino que es más bien como muy lineal. Tal vez por esta linealidad fue que le di 3 estrellas de 5. De hecho, sí, yo siento como que en el libro a usted le van dando ciertas pistas de ese giro, pero cuando uno lo ve en la peli no se lo espera para nada. Entonces siento como que el giro es más brutal en la película que en el libro. Y obviamente, como lo que acaba de decir usted también, la parte de que Norman es un personaje que da para mucho y en el libro tal vez no lo supo explotar tanto como si lo han explotado en la peli y en la serie. Perfecto. Muy bien, entonces nuestra primera recomendación fue Psicosis de Robert Bloch. Para nuestra segunda recomendación, y aquí sí totalmente me haré a un lado porque tengo a la experta. No soy experta, soy muy fan. Y bueno, eso se va a notar, el nivel de fanática que es Karen. Y nuestra segunda recomendación es Misery del maravilloso, fabuloso Stephen King. De Stephen King ya les había hablado un poquitito. Si no has escuchado el episodio, puedes ir a www.queleemoshoy.com/6. Y bueno, básicamente King, un maestro en el terror, con una producción enorme, es un autor sumamente prolífico, que a los 70 años sigue aún publicando nuevos libros. Él nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, y ha escrito horror, ficción, ficción sobrenatural, policíacos, fantasías, y también ha escrito bajo el seudónimo de Richard Bachman, que ya no está activo, ¿verdad? No. Okay. Y ahora sí, Karen, entonces contanos. Sí, y de hecho para este año vienen 2 libros. 2 libros nuevos. 2 libros nuevos. No sé cómo hace para escribir tanto. O sea, una persona... Bueno, yo siento que muchos autores escriben como un libro al año o un libro cada 2 años, pero él escribe 2 libros o más al año. De hecho, bueno, vos me corregís si me equivoco, creo que incluso la creación del seudónimo Richard Bachman fue justamente porque no podía publicar más de un libro al año. Y él tenía de alguna manera que satisfacer su necesidad de escribir, y entonces surge este seudónimo. Ajá. Misery, contanos un poquitito. Ok, bueno, en Misery nos cuentan la historia de Paul Sheldon. Él es un escritor muy, muy, muy famoso. Tiene una serie de libros que se llama Misery. Resulta que él está en las montañas y tiene un accidente. Cuando él despierta, está en una habitación súper adolorido y se encuentra al cuidado de Annie. Que Annie es una enfermera retirada y ella le cuenta que ella lo encontró a la orilla de la calle, lo rescató y se lo trajo a su casa y lo está cuidando. Pero Paul empieza a sospechar porque ¿cómo puede ser posible que él esté tan mal y Annie no lo lleve a un hospital? Entonces poco a poco él empieza a darse cuenta que Annie está loca y muy, muy, muy loca. Y bueno, resulta que Annie es la fan número 1 de Paul. Le encantan los libros de Misery. Y estando él ahí en la habitación, ella lee su último libro. Y resulta que Paul mata a Misery, su personaje favorito. Entonces, tras de que Annie está loca, se vuelve 10 veces más loca. Y le dice que para él salir de esa habitación, tiene que escribir un libro para ella, donde Misery vuelva a la vida. Y ahí es donde va a empezar el sufrimiento de Paul. Ok, perfecto. Yo particularmente no he leído este libro, es uno de los que está en mi lista enorme de pendientes por leer, pero con solo ver el nivel de fanatismo que tiene Carla y Suna, que está por acá con nosotros grabando, definitivamente me surgen muchísimas ganas de poder leer este libro. ¿Consideras vos que hay algún psicópata más psicópata que Annie en toda la producción de Stephen King? Ok, esa es una pregunta muy grande porque yo no he leído todos los libros de King y no he leído tantos libros de King, pero hasta el momento es uno de mis personajes favoritos de los que he leído del autor. Para mí Annie es una psicópata brutal, una psicópata así desde los pies a la cabeza. Es que me familió mucho. Es un muy, 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 muy buen personaje, muy bien construido. Annie tiene la capacidad de que apenas ella entre a la habitación con el objeto que tenga en la mano, uno tiene miedo, porque
uno va conociéndola a través de los ojos de Paul y se da cuenta de que está terriblemente loca y que con lo que ella tenga en la mano puede hacer un daño terrible. Increíble. Me parece que existe también una película de este libro. Sí, existe una película en la que actúa Kathy Bates. Es una actriz, yo creo que bastante reconocida. La película sí es buena. Siento que sí logra como transmitir lo que transmite el libro. Sin embargo, parte de las mejores escenas no están. Y pues es entendible porque la hicieron en los 90s y siento que había mucha más censura de la que hay ahora. Pero, o sea, sí es buena, pero es muchísimo mejor el libro. Ojalá hagan un remake para poder ver esas escenas que son demasiado buenas y perturbadoras, pero muy buenas. Perfecto. Entonces, Misery de Stephen King, publicado originalmente en 1988. ¿Una extensión aproximada? 360 páginas. Ok. ¿Y calificación? Aunque creo que ya la sé. Un 10 de 5. Ok, perfecto. Ustedes no se pueden dar cuenta, yo te voy a dejar acá al frente mío, entonces puedo notar de verdad lo que significa para ella hablar de Misery. Pero entonces quiero que estén muy pendientes del canal de Carla y también del canal de Suna. Todas estas redes sociales, todos esos links van a estar en las notas del episodio y ellas muy pronto van a publicar un par de videos, un book talk sobre Misery. Está buenísimo, se los recomiendo. Parte de que el libro sea demasiado bueno y que yo lo haya llegado a amar tanto es que a mí me sorprendió mucho que Stephen King pudiera mantenerlo a uno tan tenso todo el libro, porque uno pasa tenso de inicio a fin, y que sea solamente con 2 personajes y todo ocurre en una habitación. No sé, me pareció demasiado bien que hiciera ese efecto con solamente 2 personajes. De hecho, creo que a Stephen King se le ama y se le critica por igual parte, pero no cualquier autor puede darse el lujo de decir que logra un libro de este calibre con solamente 2 personajes. Para ir cerrando nuestra tercera recomendación, y de hecho les comento que este fue el libro que originó este episodio del podcast, porque cuando lo leí, habían ciertas partes que yo tenía que escribirle a Carla y decirle, esto está terrible, ocupo desahogarme. Y Carla me dijo, ¿por qué no hacemos un episodio del podcast hablando sobre psicópatas? Y bueno, acá está. Y ese libro es El profesor de Jon Katzenbach. Sobre este autor ya también te había hablado. Puedes escuchar ese episodio en www.queleemoshoy.com/9. Es un escritor americano, nació en New Jersey el 23 de junio de 1950. Todos sus libros, o al menos los que yo conozco, tienen este tinte de thriller, incluso algún nivel de policíaco, y es porque él fue un reportero criminal, es decir, sobre temas criminales, en el Miami Herald y en el Miami News. Es un escritor activo, a pesar de que su último libro fue publicado en el 2014. El título original de este libro, que en español se llama El Profesor, en inglés se llama What Comes Next. Rápidamente llegó a la lista de superventas y fue traducido a múltiples idiomas. A mí me llamó mucho la atención en el prólogo. Él cuenta un episodio muy personal de un amigo y justamente es la enfermedad que va a tratar de retratar en todo el libro. Pero bueno, Carla, entonces contanos de qué trata El Profesor. En El Profesor tenemos la historia de Adrián, que es un profesor retirado y él de casualidad presencia el secuestro de una muchacha. Hay algo interesante que es muy importante para la historia, y es que el día que Adrián presencia este acontecimiento, él había decidido suicidarse porque padece una enfermedad mental degenerativa y ya él estaba a punto de tirar la toalla, literalmente. Él denuncia el secuestro con la policía, sin embargo no está muy contento con la respuesta que ellos tienen y pues él decide lanzarse en su búsqueda. Esta chica había huido un par de ocasiones de su casa y por eso es que la misma policía cree que se trata solamente de esto. Sin embargo, efectivamente, y esto creo que no es un spoiler porque está en las primeras páginas del libro, sí fue secuestrado. El libro nos cuenta con mucho detalle qué es lo que está atravesando esta muchacha,
Como siempre lo vamos a dejar hasta acá, porque la idea no es arruinar la experiencia de lectura, sino más bien recomendarte. Si no has leído El Profesor, es un libro muy, muy bueno. A mí particularmente hubo ciertos pasajes que me costaron, en el sentido de que creo que el problema radica en saber que todo lo que el autor está escribiendo perfectamente podría estar pasando sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, esa fue una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención y me daba como esa sensación de angustia, de que mientras uno lo estaba leyendo, perfectamente es algo que puede estar pasando y no es algo nada bonito de saber que existe. Es como una forma también de abrirle a uno los ojos, de que esas cosas pasan, o sea, es que realmente pasan. Exacto, y lamentablemente no siempre va a existir un profesor Adrián que sea tan decidido a rescatar a una persona. Una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro es que tenemos varias perspectivas y siento que eso lo hace muy enriquecedor. Tenemos la perspectiva de Adrián, que está en busca de esa muchacha. Tenemos también la perspectiva de la muchacha y todo lo que ella va sufriendo o va viviendo. Y también la perspectiva de los psicópatas, que en realidad fue como mi parte favorita, porque tienen líneas de pensamiento que uno se queda como, ¿en serio? O sea, ellos tienen como sus líneas de pensamiento normales y de un pronto a otro viene un pensamiento súper distinto y no sé, es muy curioso, es como estar en la mente de ellos y se disfruta. Se disfruta mucho. Sí. Yo particularmente, de nuevo, le di un 3. He tenido problemas con Katzenbach en ciertos momentos. Me pasó lo mismo con el psicoanalista, que considero que en algunos momentos clave como que baja un poquitito la calidad. No sé, Carla, vos, ¿qué calificación le diste? Yo le di 4 estrellas y precisamente por algo muy similar, porque yo sentía que el libro daba para muchísimo más y había partes en que la tensión iba muy bien y bajaba. Muy bien, entonces nuestras recomendaciones del día de hoy, que hemos estado hablando de psicópatas: en primer lugar, Psicosis, de Robert Bloch; en segundo lugar, Misery, de Stephen King; y en tercer lugar, El Profesor, de John Katzenbach. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Stupid it, fortunate, talking about tomorrow. Learning to share and not afraid to borrow. And learning now that we're on the other side. There's nothing to fear here. All the outside. Yo de verdad estoy muy contento porque este es el primer episodio en que tengo una invitada. Y entonces, Car, te quiero hacer unas preguntas. Primera. Sí. A vos te toca sobrevivir al apocalipsis. Y solo podés conservar 3 libros. ¿Cuáles serían? It, de Stephen King, El Principito y... ¿sabes? Para ver. Esos son como mis 2 libros favoritos, entonces ni siquiera lo pienso. Yo sé que esos 2. Y digamos que para estar acorde con el podcast podía salvar a Misery. Ok. 2 libros de Stephen King. Sí. Oh no. Es mi fan interior, lo siento. Perfecto. Si escribieras un libro, ¿a cuál género pertenecería? Thriller. Me encanta el suspenso. Y por último, si te tocara vivir en el mundo o escenario del libro que estás leyendo en este momento, contanos cómo sería ese mundo. Ok. Estaría en la época de la Inquisición. Estoy leyendo una novela histórica, estoy leyendo Una columna de fuego de Ken Follett. Está súper bueno, es uno de mis autores favoritos de novela histórica. Así que sí, probablemente estaría en la Inquisición. Y como no soy nada, soy una rebelde, creo que soy una rebelde interior, probablemente terminaría en la hoguera. No me iría muy bien en el libro que estoy leyendo ahorita. Ok, perfecto. Pues nada, Carla, agradecerte un montón por estar acá en Que Leemos Hoy. Ojalá que hayas disfrutado de esta experiencia de podcaster. Muchísimas gracias por la invitación. Lo disfruté bastante. Todavía sigo nerviosa, pero estuvo bastante divertido. Espero volver y estar un poco más tranquila y acostumbrarme más a este formato, que aunque grabe video no es lo mismo.
Perfecto, no, más bien muchísimas gracias. Las puertas de este podcast están abiertas cada vez que quieras volver con nosotros. Recordarles nada más, en las notas del episodio voy a dejar todos los medios de contacto personales y también todos los medios de contacto de Carla. Les recomiendo muchísimo su canal. Pueden ir a YouTube y buscarlo, Go With Car. Y también, aunque estuvo muy calladita y no se escuchó en el podcast, también vayan a buscar el canal de Suna, la lectora deliberada. Estos links los van a poder encontrar en www.queleemoshoy.com/13. Y como te he dicho en otras oportunidades, si te ha gustado este podcast, te invito a que vayas a iTunes y me regales un rating y un review. No te olvides de compartir este episodio con alguien más, porque la idea siempre es hacer crecer esta comunidad de lectores. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Nos escuchamos próximamente. Como siempre me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.